Hola, hola, hola. Muy buenas tardes de nuevo, amada familia de redes, de mi canal de YouTube y de mis otras redes. Muy bienvenidos una tarde más a otra de mis nuevas charlas que espero que os pueda servir, sobre todo a los padres que estáis en etapa de crianza. Se titula la charla de hoy Expectativas y presión parental. No somos robots, dirán los niños. No somos robots, papá. Así que mira, ¿estáis listos para este nuevo post? Exploradores de la mente y buscadores de la verdad. Os invito en la tarde de hoy a uniros a nosotros en este nuevo viaje lleno de autoconocimiento, emoción, alguna risa y misterio. Cada emisión está diseñada para poder despertar en vosotros inspiración, curiosidad, intención, enfoque y manteneros vivos en vuestro propio viaje hacia vuestra nueva versión o viaje hacia vuestro interior. Os animo a las personas que seáis nuevas a suscribiros a mi canal, a participar con vuestros likes y comentarios acompañados del tema de hoy, que siempre son temas que nos ayudan a despertar nuestra conciencia o a acelerarla a nuestro próximo nivel. Conéctense, suscríbanse y formen parte de nuestra comunidad YouTube Espiritualidad Inma Ruiz 5076. La aventura comienza aquí. ¿Estáis listos para que comencemos? Pues allá vamos. ¿Alguna vez os habéis sentido, papá y mamá, que esperáis tener como una sensación o una mezcla en vuestro hijo de Einstein, Messi y un chef con estrella de Michelin? Bienvenidos al tema de hoy, expectativa y presión parental. Quizá a veces podemos llegar a sentirnos como si estuviéramos dentro, o sobre todo los niños, se pueden llegar a sentir como si estuvieran en un programa de superhéroes a ver quién es el mejor o a ver quién es la mejor. Y los padres, su misión del tema que tratamos hoy, que sería el tema de los padres súper exigentes, pues hasta dónde podemos más apretar el tornillo. Imaginaros por un momento que vuestros padres tienen una lista de deseos para vosotros, como que seáis los mejores estudiantes, el mejor deportista o que seáis los mejores en todo. Pero ¿qué pasa cuando esta lista se convierte en una montaña grande de presión o en una montaña rusa de subidas, bajadas, aciertos o fracasos, ¿no? ¿Qué pasa cuando esta lista comienza con subida y bajada? Si nos vamos a un ejemplo, Pepito tiene que ser el mejor en matemáticas, piano, fútbol y todo al mismo tiempo. Pobre Pepito. Pobre Pepito. La presión puede llevar a la ansiedad, al estrés, a la baja autoestima. Es como intentar llenar un vaso que nunca se llena. María, que se siente como un fracaso en un examen porque no sacó un 10 y sacó un 9,5. Películas que nos hablan también del tema, pero que podemos usar como metáfora: Toy Story, la presión de ser el juguete favorito, o Finding Nemo, la presión de ser el pez perfecto. Aquí podéis ver reflejado este tema del que estamos abordando hoy. Libros como Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey, y Del poder de la hora, de Eckhart Tolle, nos enseñan a vivir en el presente y a cómo podemos ir manejando estas expectativas. Psicólogos y psiquiatras como Carl Rogers y Viktor Frankl hablan de la importancia de la autoaceptación como padres, la autoaceptación que se la enseñamos a nuestros hijos y a encontrar nuestro propio camino de evolución, tanto los padres como los hijos. Estrategias para los padres que quieren ayudar a su hijo sería comunicación abierta, hablar con los hijos sobre los sentimientos, emociones y expectativas, valorar el esfuerzo, reconocer el esfuerzo y no solo los resultados. Ejemplo, los padres de Ana, que celebran cada pequeño logro, también la van a animar
a que ella pueda seguir adelante. Javier Urra, educar a los hijos para que no piensen tanto en sí mismos, sino más bien en dar a los demás. Yelena Obradovi, que evita la implicación parental excesiva para fomentar desde la autonomía y la regulación emocional de los hijos. Jennifer Delgado, que observa y entiende cómo tenemos que fijarnos en la fortaleza de nuestros hijos, elogiarlos y de manera que sea correcta, y también hablar con ellos para poder pasar tiempo con ellos, sobre todo en etapa de crianza. Descartes, algunos filósofos como Descartes, Kant, José Carlos Ruiz, nos hablan de este tema. Descartes nos dice que enseñar a los hijos a tomar decisiones firmes y a ser resolutivos, pues les va a ayudar a ser seres humanos con más control, con más claridad mental y a ser persistentes, a trabajar por sus objetivos y a dejar al lado o a un lado situaciones de incertidumbre o de duda o incluso de miedo. Kant fomenta actividades deportivas para desarrollar la disciplina y la confianza en sí mismo. José Carlos Ruiz recupera el asombro y la curiosidad natural de los niños para desarrollar su pensamiento crítico. Mirad, el escritor reconocido bestseller, Laín García Calvo, nos habla en su libro Tu propósito de vida para niños. Desde aquí, si me escucha, un cordial saludo a él y a toda la alma imparable. Él nos ayuda en Tu propósito de vida para niños, ofrece consejos para ayudar a los niños a encontrar y a seguir su propósito de vida. ¿Qué puntos clave habla él de trabajar aquí? Unión de alma, cuerpo y mente. Laín García Calvo enfatiza la importancia de alinear el alma, el cuerpo y la mente para que el universo conspire a favor de los niños, también a favor nuestro. Autoconocimiento, fomentar en los niños la exploración de sus intereses, de sus pasiones, de lo que les motiva, sus motivaciones, que descubran lo que realmente les hace felices. Resiliencia y perseverancia, enseñar a los niños a ser resilientes y perseverar frente a los desafíos es sumamente importante. Esto les ayudará a mantenerse enfocados en sus objetivos a largo plazo. Valor del esfuerzo, valorar el esfuerzo y el proceso es motivador para los niños. No solamente hay que enfocarse en los resultados. Esto ayuda a que los niños entiendan mejor el camino hacia sus metas. Y también cómo es importante también aprender del proceso y enfocarse para tener más claridad mental, ser más persistente con sus objetivos, trabajar con constancia cuando tengan que trabajar, pero también tener sus tiempos de descanso, porque los niños tienen que jugar, tienen que expandirse, tienen que pintar, tienen que ir a ver películas, los niños necesitan su tiempo de ocio y tiempo libre. No puede ser todo actividades, porque son niños y tienen que ser niños. Entorno positivo. Crear un entorno positivo y de apoyo donde los niños se sientan seguros para expresar sus ideas y sus emociones. Estos consejos están diseñados para ayudar a los niños y a las niñas a desarrollar una mentalidad positiva, creativa en su propio camino de vida, sin sentirse abrumados por las expectativas externas. Súper importante. La importancia de encontrar ese equilibrio clave entre apoyar y presionar es fundamental cuando se trata de la educación, de relación padre-madre con hijos o hijas. La pregunta de reflexión que nos tendríamos que hacer sería: ¿estamos ayudando a nuestros hijos a ser la mejor versión de ellos mismos? ¿O estamos creando, por el contrario, una presión innecesaria en ellos, ¿no? Pudiendo llegar a dañar hasta su autoestima, ¿no? Su amor propio. Padre o madre, yo diría, relájense un poco, hablen, y a vuestros hijos le diría: hijos, hablad con vuestros padres y juntos podéis llegar
a negociar y a tener ese equilibrio que necesitáis como padre y hijo, o como madre e hija, que es lo que realmente da una enseñanza y un equilibrio en las relaciones en paz y armonía. ¿Qué nos dice la Biblia sobre este tema de hoy? Pues los padres nos comenta que deben realizar un liderazgo amoroso, lleno de ternura, para que los hijos puedan a su vez tener comportamientos según la palabra, respetando la autoridad de sus padres, pero también exigiendo sus derechos como niños y niñas que son. Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia, para con Dios y los hombres. Esto viene en Lucas. Si entramos dentro de los peligros del favoritismo de los padres con los hijos, esto ya es harina de otro costal. El favoritismo parental, mirad, es uno de los pecados más comunes que los padres cometen con los hijos, sobre todo en las familias donde hay más de un hijo. Se relaciona a la exhibición de preferencia por un hijo sobre otro debido al orden de, puede ser que ellos piensen que es por nacimiento, por género, por personalidad, por necesidades, por capacidades, por apariencia o porque se parezcan más a ellos o a ella. Ay, es que María es más como yo. Ay, es que Rosa es más como el padre y María es más como yo. De hecho, el favoritismo parental puede haber evidentemente muchas más causas. De hecho, el favoritismo parental ha existido desde el comienzo de la historia de la humanidad y ha afectado a padre y a madre y también a hijos. ¿Qué podemos aprender al respecto cuando consideramos el favoritismo que Isaac y Rebeca mostraron? ¿Qué podríamos aprender aquí, ¿no? Hacia sus hijos, y el favoritismo que Jacob mostró hacia José en la Biblia. Se podría pensar que solamente los padres débiles en la fe caerían presos del favoritismo parental, pero el hecho de que Isaac y Jacob fueran reconocidos como héroes de la fe, en Hebreos 11, del 20 al 21, revela que ningún padre cristiano es inmune a esta enfermedad. Simplemente decir que somos imparciales con nuestros hijos, que deberíamos de ser imparciales, de eso se trata, deberíamos de ser imparciales con nuestros hijos e hijas, pero eso en realidad no significa que lo seamos. Algunos padres que tienen buenas intenciones han permitido que el orgullo cierre sus puertas, el ego, la soberbia, la prepotencia, el yo soy aquí el que mando, cierra las puertas a la idea de analizar honestamente sus vidas en la búsqueda de señales de favoritismo parental. Ellos no buscan, así que no hayan, dice Mateo 7:7. Ellos tampoco están dispuestos a preguntar y a escuchar la perspectiva de su hijo, incluso ya cuando son adultos, menos todavía. Pues hay casos que no, hay casos que sí, es como todo en la vida. Pueden sentirse atacados si se les señala alguna parcialidad percibida. En este punto, todos los padres deberían de tener cuidado y arreglar el tema de los favoritismos, ¿no? Y preguntarse, ¿soy parcial a la hora de tratar a todos mis hijos por igual o no? Mira, esto es un tema que, como digo, se ha dado siempre desde todos los tiempos, difícil, sobre todo en algunas familias, ¿no? Porque no hay ninguna familia que sea perfecta, ya lo dije, ninguna pareja perfecta, ni ninguna amistad perfecta. Entonces, los trapos sucios se lavan en casa. Otra cosa es las apariencias que tú das al exterior, de querer ser una familia perfecta, una familia unida, o una pareja perfecta, una familia unida. Vamos a ver, que en todas las casas se cuecen habas, que lo que pasa es que algunos dejamos ver más las cosas o somos más, como digamos, transparentes o más ingenuos, y a otras personas pues no, les gusta aparentar lo que es y lo que no es. Entonces, volviendo al tema que nos ocupa hoy, todo pecado tiene alguna clase de seducción y de placer, sea que lo notemos o no. Y eso es lo que hace atrayente, en Santiago 1, del 13 al 15. El favoritismo parental no sería la excepción, es atrayente y es difícil luchar contra él. Habría que analizar constantemente pensamientos y acciones para evitar su atracción. Cuando,
Por ejemplo, uno de mis hijos o mi hija quiere jugar al deporte favorito de papá, o quiere hacer el trabajo que papá hace, o hace la comida que a papá le gusta, es difícil no querer pasar más tiempo con ella, o no amarla más, o no estar más orgulloso de ella, más que de su hermana, ¿no? Porque esto sería un amor fácil. ¿Y qué le gusta al ser humano? Al ser humano le gusta todo lo fácil. Amistades fáciles, parejas fáciles, familias fáciles, trabajo fácil, todo fácil. Así no se calienta mucho la cabeza, ¿no? Escogemos lo que hemos antes nombrado, amigos que son fáciles de amar o una pareja que es fácil y que no nos dé muchos problemas. Y un trabajo que es fácil, pero eso no es el verdadero, con respecto a la pareja, no es el verdadero amor, ¿vale? Sería elegir, pues a lo mejor calidad de vida, fijarte en el dinero que tiene esa persona, las posesiones. Si es una persona materialista, pues eso es lo que va fijando, ¿no? Se va fijando en cómo va a estar él o cómo va a estar ella, ¿no? O en sus circunstancias económicas. Pero no realmente se conecta con esa persona, si hay amor verdadero. No, eso es harina de otro costal, como hemos dicho antes. Pero no hay nada fácil en el amor que Dios requiere de nosotros. Dice Lucas 10, del 25 al 37, y dice Juan, del 14 al 15. Note la razón por la cual Isaías prefería a Esaú, porque comía de su caza. Dice en Génesis 25 al 28. A Isaac le gustaba un buen bistec. ¿Cuál era el problema? Y Esaú era la persona indicada para la cacería. Al otro hijo, Jacob, solo le gustaba acampar, y parece que era un amante de los animales. ¿Por qué Rebeca prefería a Jacob? La Biblia no lo dice, pero yo sospecho que ella podía identificar mejor a su hijo como el hijo de mamá, limpio, bien afeitado, con un hombre macho, alfa, pelo en pecho dominante, antiguamente, que vivía, ¿no? En el bosque y, digamos, pues estaba más pegado a ella, o vivía con ella, cerca de ella. A su vez, ¿por qué Jacob prefería a José? Porque lo había tenido en su vejez y porque era el hijo de Raquel, su esposa favorita. José era un bebé en la familia, sus hermanos eran demasiado mayores y eran hijos de la mujer equivocada, como para ser amados con la misma intensidad. Ahí estaban los celos y la envidia, ¿no? Y lo que le hicieron los hermanos de José a José, por envidia y por celos. Después, ¿qué hizo Dios? Pues dio un vuelco a la vida de José, ¿no? Pero después de pasar un desierto, muchos años, de estar pasándolo mal y hacerle pasar desiertos grandes, materiales, físicos, espirituales, pues lo colocó en el segundo hombre más importante de Egipto, ¿no? Los padres cristianos debemos luchar con la atracción fuerte del favoritismo para con el hijo, que escoge el mismo camino, por el cual nos gusta viajar. Debemos esforzarnos en aprender a amar a nuestros hijos que son menos similares a nosotros. ¿Por qué? Porque eso es lo que le gusta a Dios. Y eso será lo correcto, ¿no? Amar a los hijos que son menos similares a nosotros. Y a quienes les gusta hacer cosas que son menos atrayentes para nosotros. Eso es lo que nos dice Dios que deberíamos de hacer. Pero en muchos casos no es lo que se hace, ¿no? El favoritismo es una amenaza peligrosa para todo padre y para toda madre. Pero evitar el favoritismo parental no es un asunto de comprar el mismo regalo para cada hijo, dar la misma cantidad de dinero para cada hijo, o incluso tratar a cada hijo de la misma manera. Se trata de hacer el esfuerzo consciente de tener en cuenta la esencia, la individualidad, las características, las necesidades, las expectativas, las preocupaciones y la situación de cada hijo, que por lo tanto las situaciones de cada hijo tampoco son iguales. También entender la fortaleza de cada hijo. Tampoco es lo mismo la fortaleza de un hijo que la fortaleza de otro. Eso lo da la experiencia que ha pasado. La resiliencia, la adversidad. Entender y valorar el hecho de que son diferentes en sus capacidades, en sus gustos, en sus emociones y en sus opiniones, es lo que se debería tener en cuenta. Amarlo intensamente y amarlo desinteresadamente, para moldear sus corazones, sus mentes, su espíritu, para ser todo lo que el Señor quiere que seamos con nuestros hijos. Porque no se puede estar yendo a misa, eso es un ejemplo que pongo, dándose golpes de pecho, ¿vale? Y luego cuando salgo a la obra, a la acción, a la calle, pues hago lo que a mí me parece. Tengo favoritismo con los hijos, no me comporto bien con todos, no me comporto equilibradamente y justamente con todos, igual, etcétera.
¿no? Y así con todo. Hoy porque estamos hablando del tema de expectativa y presión parental, pero si lo trasladamos a cualquier cosa, igual. Finalmente, quizás lo más significativo es caminar humildemente con Dios, según el concepto judío. El pueblo de Dios debía vivir humildemente, no solamente en mansedumbre y en modales suaves, sino de una manera que estuviese atenta a la voluntad de Dios. Debían perseguir activamente lo que Él desea, en lugar de dejarse llevar por sus deseos, carnalidades, iniquidades, caminos, etc. Todo lo que es vanidad, materialismo, todo lo que es mundano, ¿no? En cierto sentido, este requisito es el más amplio de los tres. Eso dice Smith. Porque si hago esto, ciertamente trataré a los demás de manera correcta y mantendré finalmente todas las responsabilidades para un pacto entre Dios y yo que sea el equilibrado y el correcto, que sea dentro de la voluntad de Dios. Esta es la última llamada a vivir más allá de uno mismo. Lo que Dios espera y lo que requiere es que no pensemos nada más que en nosotros mismos, en nuestros gustos, en nuestras preferencias, por este sí, hijo, y este no, etc. Sino en cómo nos relacionamos e interactuamos con Dios y cómo quiere Dios que actuemos con nuestros hijos. Este es el lenguaje de responsabilidad y de derecho que Dios nos hace ver para cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas, pero no de perseguir ninguno de los dos para nosotros mismos. Es el lenguaje de la responsabilidad hacia los derechos de los demás. La justicia y la misericordia, entendidas como el lenguaje del requisito de Dios, implica que reconozcamos y aceptemos nuestras responsabilidades en vez de perseguir nuestros derechos. Nuestros derechos son cumplidos por otros que reconocen sus responsabilidades. Dios nos llama a vivir en la luz, a trabajar y actuar como Él quiere, de forma que honremos a nuestros hijos, que los respetemos y que les ayudemos y seamos equitativos y justos en el reparto, por todos por igual, independientemente de que sean nuestros favoritos o no lo sean. Eso es lo que Dios quiere, ¿no? Que no hagamos distinciones ni favoritismo con los hijos. Él nos ha mostrado lo que es bueno y nos ha hablado los requisitos del nuevo pacto. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué expectativas sientes que se han puesto sobre ti en tu vida? ¿Os sentís abrumado por esa expectativa? ¿Cómo podéis lidiar con el estrés? El profeta Miqueas dice que Dios requiere que su pueblo actúe con justicia, con honra, con misericordia, con, evidentemente, caminando humildemente y siendo equitativo a la hora de ser justo con nuestros hijos y a todos por igual. Mirad, ¿cómo creéis que muchas familias viven esto, ¿no? En su vida diaria? O con sus compañeros de trabajo, si lo trasladamos al ámbito de las relaciones laborales, relaciones de amistad, etcétera, ¿no? ¿Alguna vez habéis pasado por alto las bendiciones de Dios en vuestra vida? ¿Podéis pensar en alguna bendición que Dios haya traído a vuestra vida en la que no hayáis reconocido la gratitud que Dios quiere para vuestras vidas? ¿Cómo creéis vosotros que ha podido también cambiar la comprensión que tenéis vosotros sobre la justicia y la misericordia después de comentar estos pasajes de la Biblia? ¿Pensáis que la justicia y la misericordia pueden trabajar juntas? ¿O la veis como acciones opuestas? Ahí os lo dejo para que cada uno reflexione según evidentemente sus creencias, su situación, sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos, etc. En Efesios 6:4 nos dice: y ustedes, padres, no hagáis enojar a vuestros hijos, sino criadlos según la disciplina e instrucción del Señor. Si nos vamos a películas que están relacionadas con este tema que abordamos hoy, El Club de los Poetas Muertos, esta película, trata sobre un grupo de estudiantes en una academia conservadora
que bajo la influencia de su profesor de literatura comienzan a cuestionar las expectativas de sus padres y de la sociedad. En busca de la felicidad, narra la historia de un padre que lucha por superar la adversidad y cumplir con las expectativas de proporcionar una vida mejor para su hijo. Lady Bird, que sigue a un adolescente que navega las expectativas de su madre mientras intenta encontrar su propio camino y definir cuál es su identidad. El Club de la Buena Estrella explora las complejas relaciones entre madres e hijas o madre e hijo y cómo las expectativas y sacrificios de los padres pueden afectar a los hijos. Os he puesto aquí un taller sobre las expectativas y la presión parental, súper resumido, para las personas que estén interesadas en este tipo de taller. Un ejemplo, se pueden hacer muchos más, miles de talleres más. El taller sería expectativa y presión parental para armonizar relaciones, para encontrar el equilibrio. Ayudar a padres e hijos a entender, a manejar las expectativas de manera saludable, promoviendo una comunicación que sea abierta y un ambiente de apoyo mutuo. Dinámica de roles, pues padres e hijos que intercambien roles para entender las perspectivas por un lado y los desafíos de cada uno por otro. Es decir, dinámica de roles. Discusión en grupo, compartir experiencias y sentimientos sobre las expectativas de cada uno y cómo se pueden llevar estas expectativas a la práctica. Después sería el tema de... Es que ya digo, de aquí podríamos hacer varios ejercicios, pero vamos, yo he puesto esto por poner algo. Después podríamos seguir creando otro tipo de actividades, pero ya serían más lúdicas, ¿no? Para el tema de la expectativa de la presión parental, para quitar presión. Pues expectativa de hacer talleres o juegos con las pasiones de los niños. Si son muy pequeños, pues talleres de sombras, talleres de títeres, talleres de pintura, taller de baile, ya dependiendo de los gustos y de la pasión de los niños y también de la etapa que esté viviendo ese niño y de la edad. Yo quería terminar esta charla pues con un pequeño cuento, no es que sea muy, pero bueno, era para que más o menos vierais un poco reflejado el tema de hoy. En un pequeño pueblo vivía una familia muy peculiar y los padres estaban obsesionados con que sus hijos fueran los mejores del mundo, en todo. Lo inscribían en todas las actividades posibles, piano, karate, ballet, ajedrez y hasta en un curso de cocina molecular. Un día los niños, agotados y hartos de tanta presión, decidieron tomar carta en el asunto. Se reunieron en secreto y planearon una huelga de talento. Al día siguiente, en lugar de ir a sus clases, se presentaron en la plaza del pueblo con pancartas que decían: queremos ser niños normales. Ya estamos cansados de tanta presión y de tanta exigencia. Los padres, sorprendidos y un poco avergonzados, intentaron convencerlos de volver a sus actividades, pero los niños no cedieron. Finalmente los padres se dieron cuenta de que habían exagerado y decidieron darle un descanso. Para celebrar todo, organizaron una gran fiesta en la plaza, donde todos los niños del pueblo podían jugar, correr y ensuciarse, sin ningún tipo de preocupación. Los padres, al ver la felicidad de sus hijos, comprendieron que a veces lo mejor que pueden hacer es simplemente dejarles ser niños. Simplemente con que se les deje ser niños ya es más que suficiente. Y en el taller también se pueden trabajar y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Porque realmente lo único que quería daros a entender es que puede llegar el punto en que los niños se harten y digan: se acabó, me pongo en huelga y no hago nada. Tienen que tener su espacio y su tiempo para que es ocio y tiempo libre, para que ellos hagan lo que quieran. Hay padres que se lo dejan y hay otros padres que no. Los ejercicios de comunicación siempre son muy buenos con los niños para establecer qué es lo que quieren, sus expectativas, si son realistas o no lo son y cómo poder modificar para mejorar comunicaciones. Y juegos cooperativos
que fomenten la empatía, de ponerse en el lugar del otro y el trabajo en equipo, sea para conocer a nuevos niños o sea entre padres e hijos. En el cuento que hemos estado antes contando, de que hicieron una gran fiesta y al final pues lo dejaron que los padres fueran ellos, ¿no? Que se ensuciaran, que corrieran, que jugaran un poco a su aire. Los protagonistas de nuestra historia se llaman Sol y María. No lo he dicho, pero así se llaman. Y termino este post con algunos chistes parentales. Por ejemplo, chistes sobre el clásico: dice el hijo, porque tengo que ir a la escuela. Dice el padre, pues para aprender, hijo, ¿para qué vas a tener que ir a la escuela? Dice el hijo, ¿por qué? Dice el padre, para tener un buen trabajo, hijo. Contesta el hijo, ¿por qué? El padre contesta, para ganar dinero. El hijo, ¿por qué? El padre, para comprar cosas. El hijo, ¿por qué? El padre, porque lo digo yo, hombre. Expectativas de ayuda en casa. Pues si nos vamos al tema de las expectativas de ayuda en casa, mi hijo me ayudará con todas las tareas del hogar. Esa es la expectativa que yo tengo, ¿no? Y ahora viene el niño. Mamá, rompí el plato mientras intentaba lavarlo. Expectativa que se ha fumado, ¿no? Pues así con todo, ¿no? Cuando los niños se plantean el por qué, cuando los niños tienen que ayudar en casa, todos tienen unas expectativas que a veces se salvan y otras veces no. El padre que le dice al niño, ¿qué hiciste hoy en la escuela? A ver, dime, dice el hijo. Nada. El padre le dice, ¿nada? ¿Cómo que nada? Si estuviste 6 horas y no has hecho nada. Dice el hijo, exacto, no he hecho nada. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que es la expectativa del padre no es la expectativa del hijo, ¿no? Otro, dice un padre, mi hijo come solamente fruta y verdura. Y ahora la realidad. Mamá, las papas fritas cuentan como verdura, ¿verdad? El hijo, otro, ¿dónde está mi mochila, mamá? La madre, pues ¿dónde la dejaste? ¿Dónde va a estar? El hijo, si supiera dónde la dejé no estaría preguntando. Otro chiste. La expectativa del padre o la madre. Mi hijo será un gran artista. La realidad. Mamá, pinté la pared con mis crayones. Otro. ¿Por qué no puedes ser más como tu primo? Le dice el padre, ¿no? El hijo dice, porque yo soy yo y no soy como mi primo el de Zumosol. Expectativa de otro chiste. Le dice el padre a otro padre, mi hijo siempre llega a tiempo a los sitios, es súper puntual. La realidad, mamá, el autobús se fue sin mí otra vez. Otro, el padre dice, ¿qué quieres ser cuando seas grande, hijo? El hijo le contesta, quiero ser un dinosaurio. El padre, bueno, hijo, eso es ambición y lo demás tontería. Mira, espero que estos chistes os hayan hecho sacaros una sonrisa y como siempre comento, lo importante no son los chistes, no son lo que cada uno entienda por el tema de la presión parental, pero sí que debemos de buscar siempre armonizar, tener un equilibrio con nuestros hijos, armonizar y ver realmente dónde está ese punto intermedio para que mi hijo se sienta bien y para que yo como padre pueda ejercer una buena educación, donde él se sienta bien, donde haya una comunicación clara y concisa, donde haya una participación de ambos, donde el favoritismo evidentemente no exista, seamos justos, precisamente con los hijos que más nos necesitan, que tienen más problemas, que lo están pasando más mal, o que han tenido situaciones más duras, más difíciles en la vida. Ahí es donde los padres deben de inclinarse
porque no la vida de todos los hijos es la misma, evidentemente, y no por eso debemos de castigarlos o debemos de cometer injusticia, sobre todo para las personas que queremos seguir la voluntad de nuestro Padre. Así que los padres que estén un poco avergonzados internamente o que quieran cambiar de actitud con su hijo, os dejo esta charla por si os suscita meditación, reflexión y un cambio de actitud en vuestras vidas, un cambio de creencia o ver las cosas desde otra perspectiva para poder también entender a esos hijos que no son favoritarios o del favoritismo de los padres porque son diferentes a ellos, porque no sé, porque no viven cerca, porque son diferentes a ellos, porque no han hecho las cosas como ellos han querido, porque no... siempre hay miles de justificaciones, ¿no? Para elegir a unos sí, a unos no, ¿no? Así que bueno, padres y madres que me estáis escuchando, que paséis una feliz y una bendecida tarde. Y gracias por todo lo que me sugerís. Y ya sabéis, el que quiera o desee compartir este contenido para padres que crean que le pueden servir, o para familiares, o para amistades, pues compartírselo. Y hasta la próxima, chicos. Muchas bendiciones en la tarde de hoy y gracias.